En primer lugar, quería mandar mis condolencias a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. En segundo lugar, como disclaimer, quiero decir que las tiradas de tarot no corresponden a una verdad absoluta. Corresponden a un significado energético del evento por el cual se pregunta y que se traducen en el lenguaje simbólico que representa cada carta, no sirviendo para sacar ninguna conclusión objetiva ni acusatoria sobre las personas o instituciones relacionadas con el suceso o evento. Mi manera de ayudar a los familiares de las víctimas y a aclarar el suceso es preguntar a las cartas del tarot si el accidente fue provocado. Me han salido las siguientes cartas: el diablo, el mundo, el 9 de espadas, el 7 de bastos, el 2 de copas, el 3 de copas, el 5 de copas, los enamorados, el as de oros, la torre, el 6 de espadas y la muerte. Lectura global de la tirada. Cartas clave que dominan la lectura: el diablo, la torre, la muerte, 9 de espadas, 5 de copas, 6 de espadas, as de oros, el mundo. Estas cartas no hablan de un simple error trivial, pero tampoco confirman claramente un sabotaje deliberado y consciente. Análisis por bloques. 1. Hay intención oscura o manipulación. El diablo más 7 de bastos más 2 de copas. El diablo sí señala intereses ocultos, cadenas, negligencias, presiones o sistemas corruptos. El 2 de copas aquí no habla de amor, sino de acuerdos, pactos, complicidades. El 7 de bastos indica defensiva, gente protegiéndose, justificándose o cubriéndose. No veo un ataque directo, pero sí decisiones previas cuestionables, pactos o negligencias consentidas. 2. El suceso en sí, la torre más 9 de espadas. La torre es el accidente, el colapso súbito. El 9 de espadas indica angustia, culpa, miedo posterior, noches sin dormir. Esto apunta más a, sabían que algo podía pasar, que querían que pasara. 4. Consecuencias y cierre. 5 de copas más 6 de espadas más la muerte. Dolor y pérdida real. Intento de pasar página, trasladar responsabilidades. La muerte habla de cambio forzado, cierre de etapa, protocolos que ya no sirven. Hay un antes y un después, pero no necesariamente castigo ejemplar. Veredicto del tarot. No veo un sabotaje provocado de forma intencional y directa. Sí veo negligencia, decisiones previas irresponsables, acuerdos silenciosos y falta de acción a tiempo. El tarot sugiere, no lo causaron queriendo el accidente, pero permitieron las condiciones para que ocurriera. Eso, en términos simbólicos, también es una forma de responsabilidad. Ahora he preguntado a las cartas cuál es la verdad oculta del accidente de tren de Adamuz y me han salido las siguientes cartas: 6 de copas, reina de espadas, caballero de copas, el emperador, la estrella, la justicia, el 2 de espadas, el 5 de oros, la sota de copas, la fuerza, el 7 de espadas y el 9 de copas. Clave general de esta tirada. Aquí no aparece la torre ni el diablo, lo cual ya es muy significativo. En su lugar dominan la justicia, el emperador, reina de espadas, 2 de espadas, 5 de oros, 7 de espadas, la estrella, 9 de copas. Esto cambia radicalmente el enfoque. ¿Dónde está la verdad oculta? 1. El núcleo del asunto. La justicia más el emperador más reina de espadas. Este trío es clarísimo. La justicia, normas, leyes, protocolos, informes. El emperador, autoridad, jerarquía, estructura del Estado o de una gran entidad. Reina de espadas, verdad técnica, análisis frío, datos, informes periciales. La verdad está en documentos, decisiones administrativas y protocolos, no en un acto impulsivo o emocional. 2. El silencio consciente, 2 de espadas más 7 de espadas. El 2 de espadas indica decisión de no mirar, bloqueo deliberado. El 7 de espadas no es violencia. Es omisión, ocultación parcial, sacar conclusiones incompletas. Aquí el tarot dice, no se miente abiertamente, pero no se dice todo. 3. ¿Quién paga el precio? 5 de oros. Víctimas, pérdidas, abandono. Sensación de, nadie se hace cargo del todo. El coste lo asumen los más vulnerables, no los responsables estructurales. 4. El relato oficial.
Caballo de copas más sota de copas más 6 de copas. Mensaje emocional. Humanización del relato. Apelación a la empatía y al pasado. Se prioriza el consuelo y el discurso emocional frente al análisis incómodo. 5. El cierre que se busca. La estrella más 9 de copas. 1. Calmar a la opinión pública. 2. Restaurar la confianza. Todo está bajo control. No se busca remover, sino sanar la imagen. Veredicto del tarot. No aparece sabotaje ni provocación intencional. Sí, aparece una verdad incompleta, suavizada y administrada desde arriba. La verdad oculta, según el tarot, es: el accidente no fue provocado, pero tampoco fue inevitable. Hubo decisiones previas, protocolos insuficientes o advertencias ignoradas, y después una gestión cuidadosa de la información para no señalar responsabilidades estructurales. Frase resumen de la tirada. No es un crimen oculto, es una responsabilidad diluida. Ahora he preguntado a las cartas si se decidió no investigar en el accidente y me han salido las siguientes cartas. 7 de bastos, el colgado, la torre, el as de copas, el 3 de espadas, la sacerdotisa, el 7 de oros, la reina de bastos, el 5 de espadas, el 9 de bastos, el 4 de bastos y el caballero de bastos. Clave general de la tirada. Aquí aparecen cartas muy concretas y repetidas energías de 1. Bloqueo deliberado. 7 de bastos, 9 de bastos. 2. Sacrificio, renuncia a mirar. El colgado. 3. Colapso técnico. La torre. 4. Dolor real. 3 de espadas. 5. Conocimiento oculto. La suma sacerdotisa. 6. Intereses materiales y plazos. 7 de oros, 4 de bastos, caballo de bastos. Esta tirada no habla de personas concretas, sino de líneas de investigación descartadas. ¿Qué se decidió no investigar? 1. Advertencias previas y defensas internas. 7 de bastos más 9 de bastos. Avisos. Incidencias anteriores. Personal que ya estaba aguantando como podía. El tarot señala que hubo señales de alerta previas que no se profundizaron. Ya estaba al límite. 2. La cadena de decisiones que llevó al colapso. El colgado más la torre. El colgado indica decisión de parar una revisión, retrasar, posponer. La torre es el fallo abrupto. No se investigó porque se aceptó seguir operando bajo condiciones que pedían revisión o pausa. 3. El impacto humano real. 3 de espadas más as de copas. Dolor físico y emocional. Afectación profunda. Se honra el dolor, pero no se investiga a fondo qué decisiones lo hicieron inevitable. Se queda en el duelo, no en la causa profunda. 4. La información que quedó en segundo plano. La suma sacerdotisa. Esta carta es clave. 1. Datos técnicos. 2. Informes internos. Lecturas que no encajaban con el relato. Existía información sensible o compleja que se optó por no sacar a la luz pública. 5. El factor tiempo, dinero y presión operativa. 7 de oros más reina de bastos más caballo de bastos. Evaluaciones de coste-beneficio. Presión por seguir adelante. Ritmo acelerado. El tarot apunta a que no se investigó el peso de las prisas, los plazos y la rentabilidad en las decisiones previas. 6. El cierre que se eligió. 4 de bastos. 1. Cerrar el asunto. 2. Dar sensación de estabilidad. 3. Volver a la normalidad. Se decidió cerrar antes que profundizar. Veredicto del tarot. No se investigó a fondo. 1. Las advertencias previas. 2. Las decisiones de no detener o revisar. 3. El impacto de las prisas y la presión operativa. 4. Determinada información técnica sensible. Sí, se investigó lo mínimo necesario para cerrar el caso, pero no para cuestionar el sistema completo. Frase resumen de la tirada. No se ocultó un culpable concreto. Se evitó cuestionar una forma de operar. Por último y para finalizar el vídeo, he preguntado a las cartas por quién cargó con la responsabilidad simbólica y qué carta representa la verdad que solo saldrá con el tiempo. 1. ¿Quién cargó con la responsabilidad simbólica? Cartas clave que ya lo indican. El colgado. El 3 de espadas. El 5 de oros. El 9 de bastos. Las sotas y los caballos. Interpretación.
La responsabilidad no recae en una figura de poder, no aparece emperador, papa ni rey dominante aquí, sino en 1. Figuras intermedias y operativas. 2. Técnicos. 3. Personal de base. 4. Procedimientos automáticos. 5. El concepto abstracto de fallo humano, circunstancias. El colgado muestra claramente a alguien o algo sacrificado para que el sistema no se cuestione. El 3 de espadas indica que ese sacrificio duele, pero se acepta como necesario. El 5 de oros refuerza la idea de abandono. Quien carga con ello no tiene poder real para defenderse. Veredicto del tarot. La responsabilidad simbólica cayó en el eslabón más débil del sistema, no en quien define las reglas. No hay cabeza que ruede, hay desgaste silencioso. 2. ¿Qué verdad solo saldrá con el tiempo? Carta dominante, la suma sacerdotisa, y acompañada por la torre, el 7 de oros, la fuerza, el 9 de bastos, el as de copas. Interpretación profunda. La suma sacerdotisa es inequívoca. 1. Información técnica compleja. 2. Datos que no son falsos pero no se explican. 3. Conocimiento que queda en archivos, no en titulares. La torre aquí no es el accidente, eso ya pasó, sino la verdad que rompería el relato de hecho aislado. 7 de oros indica que esa verdad 1. Requiere tiempo. 2. Aparece cuando alguien revisa con distancia. 3. No surge en caliente. La fuerza más 9 de bastos dicen 1. El sistema resiste, aguanta, pero se cansa. Veredicto del tarot. Con el tiempo se sabrá que no fue un caso excepcional, sino la consecuencia lógica de una forma de operar mantenida durante años. No saldrá como escándalo. Saldrá como revisión tardía, informe técnico, cambio silencioso o confesión indirecta. Frase final que cierra las 3 tiradas. No hubo un acto criminal oculto, sino una verdad estructural que se prefirió no mirar de frente.